Muchas gracias, amigas, amigos. Estoy muy contento. Hoy amanecí muy contento con el secretario de Gobierno y con el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Espero seguir así todos los días. Pero la verdad es que nos han dado muy buenas noticias estos días y hoy se concluyó un par de procesos muy importantes. En el caso que se refiere a la Secretaría de Gobierno, esta se encargó de coordinar los esfuerzos del INVI, el Instituto de Vivienda, de la CEPI, la Secretaría de Pueblos Indígenas, y de la Secretaría de Obras y Servicios Urbanos, para lograr dos objetivos importantes, que fue levantar varios campamentos y darle vivienda a quienes estaban en estos campamentos. Entonces fue una acción de orden urbano con justicia social, lo cual es muy importante, porque se obtuvieron dos objetivos fundamentales. Esto nos permitió entregarle vivienda a 44 familias que estaban en un campamento en la calle Roma, en la colonia Juárez, a un costado del predio Roma 18. Luego, en las inmediaciones al Monumento a la Revolución, teníamos otro campamento y ahí había 15 familias. Se levantó también este campamento, en este caso Mazaguas, en el primer caso Otomís, en este segundo caso Mazaguas, y un tercer caso es el de la Plaza de Santo Domingo, donde también teníamos familias Mazaguas. Son 20 familias, se levantó su campamento y a todas estas familias y a 25 más se les entregó vivienda nueva. Entonces, pues me da mucho gusto esta labor que en estos días estuvo coordinando la Secretaría de Gobierno con otras instituciones y se tuvo muy buen resultado, porque por un lado es un acto de justicia entregarle vivienda a familias muy pobres, indígenas, que estaban viviendo en la calle, y por otro lado, pues es un mecanismo de rescate del espacio público también. Y por otra parte, ahorita vamos a ver las exposiciones de ambos secretarios y la información gráfica que traen. Por otra parte, me da mucho gusto comentarles que el día de hoy se retiraron el 100% de los anuncios espectaculares en las azoteas. Es decir, se cumplió con el objetivo de retirar un total de 1,298 anuncios publicitarios colocados en las azoteas. Esta es una muy buena noticia. De todos esos anuncios, el 90.5% fueron retirados voluntariamente, el 6.2% fueron retirados por el INVEA y SEDUBI y el 3.3% fueron retirados por medio de exhortos. Esto constituye pues un logro muy importante, constituye un paso muy importante de orden urbano en la Ciudad de México. Vamos a escuchar a los secretarios. Escuchemos a continuación al secretario de Gobierno, maestro Ricardo Ruiz Suárez. ¿Quieres exponer acá? Sí, vemos primero la presentación. Bueno, muy buenos días. Como lo señaló el jefe de Gobierno, como parte de los trabajos que se están haciendo en relación al tema vivienda indígena, donde se ha estado trabajando con las diversas comunidades indígenas de la ciudad y donde hay un conjunto de espacios, de predios y de acciones de vivienda que se están trabajando con ellos. En este momento y por instrucciones del jefe de gobierno se dio prioridad a quienes estaban viviendo en la calle desde hace un buen rato en diferentes campamentos de la ciudad que tenían pues una situación precaria y finalmente se logró en pláticas con ellos de manera, por supuesto, de común acuerdo con ellos, que pudieran ubicarse en diversos espacios que tenemos básicamente aquí en el centro de la ciudad. Como pueden ver, aquí tenemos el tema de calle Roma, que es un campamento que tenía 7 años aproximadamente, que
tenía una situación complicada, son otomís que tenían viviendo ahí, había pláticas con ellos, no se había podido consensar con ellos la posibilidad de que se fueran a otro lado, de que estuvieran en condiciones mejores en otra parte, y además los vecinos de la colonia Roma, seguramente ustedes lo vieron también, han estado movilizándose, platicando con nosotros respecto a la necesidad también de que este espacio, que es un espacio importante de vialidad en la zona de La Juárez, pudiera también liberarse. Había algunos conflictos entre vecinos y las propias comunidades. Entonces, así estaba el espacio, ustedes lo vieron, estaba ubicado en la calle de Milán, calle de Roma, y finalmente el ahora está ahí. Se ubicaron todos, son efectivamente 44 viviendas que se dieron a cada uno. Todos ellos tienen ya su vivienda, tienen su espacio asegurado, ya tienen su constancia y todo el procedimiento en el INVI para que pueda tener ya de manera más adelante se ve cómo están recibiendo sus llaves y cómo están ingresando a cada uno de los edificios, del edificio que están. El otro es el tema del Monumento a la Revolución, que también es un campamento que tenía algunos años, básicamente de mazaguas que estaban en esta zona, también ya se integraron a su espacio. Nos vamos con Santo Domingo, es un espacio que se fueron integrando diferentes agrupaciones, efectivamente mazaguas y triquis fundamentalmente, y aquí tenemos cómo está en la actualidad. Seguimos, por favor. Este es el caso de Santo Domingo. Ya se estaba trabajando, ya los propios. Quiero decir que la intervención de gobierno en los tres casos, como yo lo dije, fue en consenso con los grupos indígenas. O sea, incluso son ellos los que decidieron qué se llevaban, qué se quedaba, qué podíamos transportar. En ninguno de los casos nosotros entramos si no había autorización de las propias comunidades respecto a qué se consideraba que se podían llevar y qué podíamos nosotros retirar. Aquí tenemos, en este caso están los primeros grupos, que eran los grupos otomís, el grupo otomí, perdón, aquí están recibiendo su vivienda. Se está platicando con ellos respecto a pues, una serie de elementos del procedimiento que se va a seguir más adelante, pero lo más importante es que ya estuvieran en su vivienda de inmediato. Es un espacio que ellos están iniciando, es un espacio nuevo donde se están integrando cada uno de ellos. Yo nada más comento que, comento que efectivamente es un trabajo conjunto de diferentes áreas del gobierno, por supuesto el INVI trabajó arduamente en esto, la CEPI que estuvo trabajando, que tiene todo el registro de las diferentes comunidades indígenas de manera individual. Escuchemos a continuación al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, maestro Inti Muñoz Santini. Sí, que nada más concluyo. Secretario de Gobierno estaba en las... Concluyo nada más, ya vieron ustedes las imágenes, señalaba que efectivamente es el concurso de diferentes áreas del gobierno de la ciudad, el INVI de manera prioritaria, estuvo la CEPI, de manera muy clara estuvo haciendo todo un registro de quiénes estaban, quiénes eran, necesidades de diferentes grupos sociales, de grupos indígenas. Participó de manera muy importante los compañeros de reordenamiento que están en la Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Reordenamiento, Ricardo Jaral, que estuvo trabajando sobre todo en la parte de Santo Domingo. Entonces señalaba yo, es una etapa de este proyecto que es el de vivienda indígena. Estamos trabajando arduamente con las diferentes comunidades, por un lado viendo predios
que han sido propuestos por las comunidades, en el otro acciones de vivienda en diferentes espacios de la ciudad. Entonces, esta es una primera etapa. Continuamos en estos días, en estos próximos meses, seguiremos informando de cuál es el proceso con cada una de las comunidades. En esta primera etapa se priorizó a quienes están viviendo en diversos espacios de la ciudad desde hace muchos años en condiciones precarias. La instrucción del jefe de gobierno es que diéramos prioridad, pero seguimos trabajando con muy diversas comunidades que han estado demandando, que demandan vivienda y que gradualmente vamos a ir informando sobre la conclusión de estos trámites. Es un tema muy importante, es un tema que es prioridad del gobierno de la ciudad y del jefe de gobierno, que insisto, ha dado instrucciones de que este tema, antes de la conclusión de esta gestión, pues quede concluido en las acciones que están en turno, que se están concluyendo próximamente y que, como señalo, se informará más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a continuación al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, maestro Inti Muñoz Santini. Muy buenas tardes ya, amigas y amigos de los medios de comunicación, jefe de gobierno, secretario de gobierno, es un gusto estar aquí. En efecto, hoy es un día muy importante. A partir del día de hoy, la Ciudad de México será una ciudad completamente libre de anuncios instalados en las azoteas de la ciudad, anuncios espectaculares, estructuras metálicas que fueron prohibidos en la Ley de Publicidad Exterior aprobada en mayo de 2022, aún siendo una figura que ya no estaba permitida, pero que sin embargo había seguido representando un riesgo para los edificios de la ciudad, al grado de que registramos que al inicio de esta administración se encontraban en un padrón que fue público en 2015, que se publicó en 2015, 1,200 anuncios en las azoteas de la ciudad. Hay que señalar que, como pueden ver ustedes, estos anuncios estaban en toda la urbe, sobre todo concentrados en las principales avenidas, y que si bien en mayo de 2023, cuando se cumplió un año de la aprobación de la nueva Ley de Publicidad Exterior y habiéndose establecido un plazo para las empresas publicistas justo de un año para el retiro, se había conseguido poco más del 90% de los retiros voluntarios. Sin embargo, tuvimos el caso de empresas que buscaron recursos legales, recursos jurídicos, suspensiones, amparos. En cada uno de los casos, la ciudad defendió su postura. No fue una vía para quienes buscaban resistirse a la aplicación de la ley, la vía judicial. Se avanzó en eso, por supuesto también se avanzó en la búsqueda del diálogo, de los acuerdos, de manera que los 1,200 anuncios de azotea, medios publicitarios instalados en las azoteas de la Ciudad de México de gran formato, anuncios de gran formato, están ya completamente retirados. Y también han sido ya retirados 98 estructuras publicitarias que se detectó a lo largo de la aplicación de la ley estaban colocadas de manera ilegal o que incluso estaban abandonadas. Al final, la ciudad ha conseguido el retiro de 1,298 anuncios espectaculares instalados en las azoteas de la Ciudad de México. Es un paso histórico. Nunca había tenido un cumplimiento cabal alguno de los esfuerzos de ordenamiento de la publicidad exterior en la Ciudad de México como el que ha tenido el que proviene de la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior. Que quiero decir, jefe de gobierno, lo platicaba el otro día con el consejero jurídico, lo hemos platicado con la industria de la publicidad exterior y con quienes trabajan en el tema de la publicidad, es una de las leyes más efectivas, que más ha avanzado en la consecución de sus objetivos. Es una ley que tiene hoy reglamento, lineamientos, definiciones en el Código Fiscal, un conjunto de mecanismos de implementación, modalidades que han resultado en un histórico
ordenamiento del paisaje urbano de la Ciudad de México. Como ya lo señaló el jefe de gobierno al inicio de la conferencia, el 90.5% de los anuncios fueron retirados voluntariamente, 3.3 debieron ser retirados por el gobierno de la ciudad o en colaboración con la industria a partir de un esfuerzo que implicó también a los vecinos, a las empresas, y en 6.2% de los casos INVEA llevó a cabo los retiros. Quiero destacar algo. Antes de la nueva ley de publicidad exterior, el retiro de medios publicitarios en las azoteas, medios ilegales, se llevaba a cabo con el pago con recursos públicos que tenía que hacer el INVEA para rentar grúas que son grandes y que son grúas especializadas, que implican un trabajo nada fácil, dados los mecanismos de la nueva ley, dados los retiros voluntarios, dado que cuando la ciudad contrata una grúa para hacer el retiro, se le cobra a la persona física o moral que era responsable de la instalación de ese anuncio, hemos generado el ahorro de 268.400.000 pesos al erario público a partir de la implementación de esta nueva política pública moderna, eficaz, construida a partir del diálogo y de los diagnósticos más especializados con los que hemos contado. Algo muy importante, tal vez algo que esté en el centro de la ley promovida desde el principio de esta administración por la Jefatura de Gobierno, presentada ante el Congreso de la Ciudad de México, y que es la importancia de eliminar un grave riesgo que existía en los edificios, en miles de edificios, cientos de edificios de la ciudad, que tenían, por ejemplo, un anuncio de azotea más grande que el propio edificio, toneladas y toneladas de peso añadido, no calculado sobre las estructuras de los inmuebles, generando un muy delicado riesgo estructural en esta ciudad que pone todo su cuidado en los temas de protección civil y en la gestión de riesgos. Se han retirado al cabo de esta tarea 7.788 toneladas de estructuras metálicas de las azoteas de los edificios de la Ciudad de México. Se han retirado también 117.000 metros cuadrados de lámina y de materiales que obstruían el paisaje urbano de la ciudad. Aquí tenemos una serie de imágenes que muestran el antes y el después en múltiples casos en los que se estuvo trabajando. Ustedes seguramente ya también lo habrán percibido. Hay avenidas como Viaducto, avenidas como Churubusco. Hay una foto al principio, si quieren terminemos de pasar estas imágenes y quisiera volver a una imagen del principio, la que es la portada, donde podremos observar algunos ejemplos. Sigamos hay anuncios relevantes que tenían décadas ahí, y si ponemos el de la portada, quiero destacar algo muy importante. Como pueden ustedes ver, este es Viaducto. En Viaducto había un gran anuncio de azotea en cada edificio. Hoy no hay ninguno. Es una nueva era en el ordenamiento del paisaje urbano de la Ciudad de México, como lo hemos dicho, y también quiero comentar que esto nos dará pie a continuar con la aplicación de la Ley de Publicidad Exterior. Hay muchas tareas más. La Ley de Publicidad Exterior implica también el ordenamiento de los anuncios espectaculares autosoportados. Se estimó al aprobarse la ley la existencia de 900 anuncios espectaculares autosoportados, es decir, que no están sobre las azoteas, sino montados en estructuras tubulares que van al piso. Estimamos que al final solamente quedarán 750, porque también la ley ordena un acomodo de los mismos, el ajuste de las medidas. También se trabaja en un tema muy importante que es el ordenamiento y la regulación de las vallas publicitarias, algo que ha sido motivo algo que ha aparecido en los medios recientemente, después de que se publicaron hace unas semanas los lineamientos para el pago de derechos
de todas las nuevas modalidades y de las modalidades permitidas que permanecerán en la Ciudad de México. Queremos decir que después de 10 años, casi 10 años, los que van de 2015 a la fecha en que se detuvo el pago de derechos por concepto de licencias, lo que estamos logrando es que ahora todas las empresas de publicidad exterior, por cada medio publicitario legal que permanezca o por alguna nueva modalidad en materia de publicidad exterior, deberán obtener una licencia y pagar los derechos correspondientes por metro cuadrado a la Ciudad de México. Estimamos que en este primer año, antes de que termine este año 2024, habrá ya una recaudación de 100 millones de pesos por concepto del pago de licencias que se había dejado de recibir, y esto se irá incrementando. El paisaje urbano en materia de publicidad exterior es un paisaje donde la publicidad queremos que juegue un papel a favor de la conservación del espacio público, en el que se utilicen las nuevas tecnologías, formatos más pequeños, en el que dejemos atrás aquella era del desorden, la discrecionalidad, y hay que decirlo también en algún momento, porque es un tema que viene de décadas atrás, la corrupción que permitió que en nuestros edificios, en nuestras casas, en nuestras avenidas, lo que viéramos todos los días fuera un paisaje saturado de contaminación visual, producto de la publicidad exterior desordenada. Queremos agradecer a las empresas de la publicidad exterior que han trabajado en el cumplimiento de la ley, acompañando a la ciudad a través del diálogo, a cientos de trabajadores que han hecho que esa tarea titánica sea posible, al equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de las áreas de publicidad exterior y de ordenamiento urbano que trabajaron a fondo todos los días, día y noche, con desvelos en operativos que llegaban hasta la madrugada, todo el esfuerzo realizado, y también de manera muy especial al Instituto de Verificación Administrativa, a la Secretaría de Obras y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que han sido parte del esfuerzo. Continúa el ordenamiento de la publicidad exterior en nuevos capítulos, y el día de hoy, ha sido cerrado. En la Ciudad de México no hay un solo anuncio de azotea y no lo habrá más, gracias a la política de innovación, de aseguramiento del cumplimiento de la ley que ha implementado la administración capitalina. Es cuanto, jefe de gobierno. Muchas gracias. Pues así concluimos una etapa. La verdad es que en estas últimas semanas le estuvimos insistiendo mucho a los secretarios ya concluir estos procesos, y me da mucho gusto que se hayan concluido para el día de hoy. Quiero finalmente agregar otra cuestión que tiene que ver con otro tema, pero con la fake news de la semana. Bueno, aunque cada semana hay muchas fake news, no solo una, pero hay una que quiero yo desmentir en este caso. ¿Qué pasó? Salió por ahí alguna declaración, afirmación en el sentido de que queríamos eliminar los programas sociales de las alcaldías o la facultad de las alcaldías para tener programas sociales. Eso es totalmente falso. Esa facultad que tienen las alcaldías está en la Constitución y no se ha planteado ninguna reforma a la Constitución. Entonces, en el artículo 53 de la Constitución, apartado 12, numeral 3, inciso A, fracción 34, dice que las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el gobierno de la Ciudad de México. Este texto es muy bueno porque es muy claro. Aquí queda perfectamente señalado que las alcaldías, en efecto, tienen la facultad de realizar programas sociales en sus demarcaciones territoriales. Pero también queda claro que esto debe realizarse de acuerdo a políticas y lineamientos que emita el gobierno de la Ciudad de México. Y también está claro que el gobierno no ha propuesto ninguna reforma a este artículo, por lo tanto,
no se ha propuesto que se le quite a las alcaldías la posibilidad de realizar programas sociales. Quien diga eso miente, falsea la realidad por motivaciones de la temporada de calor, que luego nos provocan situaciones así donde se dicen cosas que son falsas. Por si quedara dudas, en la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 157, se señala con mucha claridad lo siguiente, abro comillas: los programas sociales que implementen las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del gobierno de la ciudad con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad, con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos. Para materializar lo anterior, deberán sujetarse a la normatividad que para estos efectos emita el gobierno de la ciudad. Por lo tanto, tanto en la Constitución como en la Ley de Alcaldías, se señala que las alcaldías tienen esta atribución subordinada, supeditada a los lineamientos que emita el gobierno de la Ciudad de México, que es el que tiene la facultad de conducir la política social en la Ciudad de México. Ahora bien, por otro lado, quiero señalar que en la iniciativa que envié al Congreso de la Ciudad de México se menciona a las alcaldías. Si es necesario, pues que la revisen los compañeros ahí en la Junta de Coordinación Política. La presidenta de la Junta de Coordinación Política podría atraer ese tema para valorar si se retoma la iniciativa original que enviamos al Congreso de la Ciudad de México. Pero sí debe quedar perfectamente claro que no está a debate ninguna iniciativa que reforme ni la Constitución ni la Ley de Alcaldías y que altere esta atribución que tienen las alcaldías. Por lo tanto, decir que se busca quitarle a las alcaldías la facultad para tener programas sociales en sus demarcaciones territoriales es una falsedad. Bueno, pues muchas gracias y que tengan un feliz domingo. Gracias.